Gracias por tu participación y sigue conectado en Crechi. Ya viene. Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Seguimos avanzando en nuestro bloque de Crechi, aquí junto ahora en este bloque compensatorio con Sebastián Sichel, el presidente de Banco Estado, que ya está en contacto junto a nosotros. Sebastián, presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, Cristian, mucho gusto. Qué gusto además estar conectado. Siempre se hubieran dicho hace 2 meses o 3 meses que como presidente del banco iba a estar en un congreso de la creatividad, iba a preguntar quién se puso tan creativo, pero pasa. Así que estoy orgulloso de que me hayan invitado a este foro. Por la creatividad, haber invitado a un presidente de banco a algo que parece tan lejano, pero voy a contar que creo que es mucho más cercano a la pega que hago cotidianamente. Bueno, la creatividad, Sebastián, ha sido parte también de tu carrera, no solamente en Banco Estado, donde se ha visto, también en recursos creativos distintos a los que tradicionalmente veníamos observando, pero en el Ministerio, pero en Corfo también. ¿Qué tan relevante ha sido la creatividad en el desarrollo de tu carrera? Yo creo que es determinante. Mira, cuando la sociedad vive minutos de cambio, y nosotros estamos viviendo una cuarta revolución industrial que está cambiando casi todo lo que conocíamos, ahí me voy a explayar un poquito más en esto, hay un factor crítico para poder aceptar bien esta circunstancia de cambio que se llama la innovación, que es la capacidad adaptativa que tenemos como especie de encontrarnos con estos cambios y adaptarte a estas nuevas circunstancias de cambio. Y para mí ha sido determinante en mi vida general, no solo tiene que ver con mi vida profesional, sino que he descubierto que la innovación es particularmente el motor de desarrollo personal más importante, pero también institucional más importante, y es donde uno puede marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque te permite personalmente adaptarte a este mundo en cambio, pero sobre todo porque permite a las instituciones adaptarse al cambio. Quizás lo más complejo para mí, y entro en algo, es que el Estado en general es poco innovador y por lo tanto es poco creativo en este proceso de adaptación, y me ha tocado liderar estos 3 monstruos en este camino. Y tratar de forzar a que la innovación sea no como un área en que gente pega POSIT en una esquina en estas instituciones, sino más bien el motor generador de nuevas estrategias de políticas públicas o políticas de financiamiento dentro de las instituciones. Y por lo tanto, si algo quiero que alguna vez alguien escriba en mi epitafio, es que alguien escriba cuando salga de estas instituciones, ponga: este joven murió por cambiar, o sea, hizo todo por cambiar las cosas para adaptarse a la nueva época. Y yo creo que eso para mí es una huella imborrable. Vengo saliendo de una reunión de eso, diciéndoles: podemos hacer las cosas distintas. No hay un deber ser de las cosas. Y eso tiene mucho que ver con la creatividad, con descubrir qué está pasando fuera de estas instituciones para ver cómo estas instituciones se adaptan de mejor forma a ese cambio. Y más adelante lo vamos a hablar. Y también ver cómo tú facilitas a través de las instituciones que estamos a que la creatividad sea un motor de desarrollo y una oportunidad de crecimiento de un país que tiende además a no tener crecimiento, a no tener innovación o políticas creativas en su desarrollo empresarial. ¿Y cómo ha logrado impactar la innovación en la creatividad, en estos monstruos que tú describías, en un ambiente de cambios difíciles, en el fondo? ¿Puede y se logra mantener esa variación después de que has salido, después que has dejado Corfo, que has dejado el Ministerio, ahora en el banco? Mira, son 2 cosas, hay 2 reflexiones. Lo primero, ¿qué está pasando? Es una pregunta, está lleno de exégetas de lo que le pasa a la sociedad, y lo único que tenemos claro es que vivimos en una sociedad que está en cambio permanente y en que la incertidumbre es la regla y no la excepción. Y en una evolución, en los últimos siglos, esto no era la característica era la certidumbre. Uno diseñaba planes de mediano plazo o de largo plazo y con eso corría carreras de largo plazo. Pero hoy día vivimos 4 circunstancias de cambio globales y particulares del país que tienen mucho que ver con esta capacidad de la creatividad. Uno, quizás la más relevante, es un cambio tecnológico en que la tecnología ya no es un medio para producir, sino más bien es lo que se produce, y por lo tanto cambió la forma de las relaciones humanas, la forma en que se comercializa la tecnología, y ha requerido una capacidad de entender este proceso de cambio tecnológico que todavía no leemos bien. Una segunda gran circunstancia de cambio que tiene que ver con un cambio demográfico que tampoco hemos sido capaces muy de entender. Desde el más evidente, que 1 de cada 3 chilenos en menos de 20 años vamos a ser adultos mayores, hasta los menos evidentes, como 1 de cada 10 chilenos que viva en Chile no va a haber nacido en Chile y va a haber sido un migrante de origen, y algo mucho más profundo, que es la construcción de grandes conurbaciones urbanas, 4 megaciudades en Chile que van a ser muy distintas al imaginario que teníamos antes. Viña, Concón,
Valparaíso, Santiago, Melipilla, San Bernardo, que es un gran espacio urbano, Concepción, Talcahuano, Hualpén, Tomé, Penco, Glota, Coronel, que es otro gran espacio urbano, etcétera. Quiero decirlo siempre, pero diciendo, hemos construido megápolis, Puerto Vara, Puerto Montt, Osorno, Maullín. Megápolis que cambiaron también la forma en que nos relacionamos los seres humanos y dos circunstancias de cambio más grandes, el demográfico, el social, el cambio, un cambio social profundo, que pasó en una elección hace menos de 2 semanas vital. Por primera vez los chilenos estamos diciendo, en realidad, y aquí no comparto lo que dijo Juan Carlos Eijols hace algunos días, los chilenos maduran y te dicen yo quiero un país distinto y usted, elite, está muerta de miedo, está cagada de miedo, está encerrada en su entorno, atrapadita, asustada a todos los procesos de cambio que estamos viviendo y por lo tanto madure, acepte que hay que cambiar el país que estamos construyendo y pueden haber cambios que sean positivos para la sociedad y una elite que se resiste y está escondida, asustada en su refugio del mundo que está cambiando. Y es un cambio climático que está cambiando todo lo que producimos y cómo lo producimos y que está afectando. ¿Por qué te digo estos 4 grandes cambios de era? El tecnológico, el social, el climático y el demográfico. A la pregunta tuya, es porque obviamente cuando tú vives 4 circunstancias de cambio, las instituciones públicas tienen que poder adaptarse a este país que está cambiando o a este mundo que está cambiando de manera distinta. Y esa huella que tú me preguntas en lo personal, lo que yo quiero generar es más bien una cultura de que este motor de adaptación al cambio tiene que saber que el cambio es la constante y por lo tanto tiene que tener circunstancias flexibles que permitan que este cambio o esta adaptación sea más grande. Voy a poner un ejemplo práctico. Vengo saliendo de una reunión en que mi gran discusión era ¿por qué el banco tiene que tener sucursales? Es una pregunta no menor. El banco, y la respuesta mía es bien obvia. En Litueche se necesita una sucursal del banco. Pero la pregunta es si necesitamos siempre esa sucursal como la miramos o en realidad no podemos tener 50 cajas repartidas en distintos almacenes como eran las cajas vecinas, pero con más servicios, porque tiene que ser un espacio urbano, único. ¿Por qué? Porque lo más probable es que Litueche, que está al lado de Puerto que está al lado de Matanza, que está al lado de otras ciudades, cada día más se va a ir extendiendo su espacio urbano y el banco tiene que llevar la tecnología al ciudadano y no el ciudadano al banco. Y la gran pregunta es por qué no podemos adaptar eso. Y estamos estableciendo metodologías que permitan tener estructuras flexibles y livianas hacia adelante. Aquí viene esta reflexión con este congreso que hay muchos publicistas, es que probablemente la gran conversación que se nos viene cuando uno habla de la innovación es cómo finalmente entendemos que esa demanda del ciudadano que cambia más rápido que las instituciones tiene que ser internalizada en el proceso conceptual de lo que viven las instituciones públicas, de manera que la entendamos de mejor manera y lo que necesitamos de la publicidad ya no es esta lectura de cómo yo le vendo un producto que se llama Banco Estado a un ciudadano que está parado al otro lado, sino más bien cómo ese ciudadano exige y demanda del Banco Estado un producto que tiene que adaptarse a mi necesidad de este mundo que está cambiando y por lo tanto es capaz de digerirme esa información para traducirlo en lo que el banco comunica. Yo creo que ahí hay una conversación de fondo en lo que tienen que hacer las instituciones, escuchar más, leer más, entender más y por lo tanto adaptarse a ese cambio como motor de desarrollo. A la pregunta final, Cristian, me salió larga esta respuesta, pero para decirlo en concreto. No, pero es muy interesante. Lo que yo le pregunto a cada ejecutivo, cada vez que se me acerca en el banco, le pregunto es, ¿y qué le pasa a eso al usuario? Le pregunto, ¿qué le va a pasar con ese cambio? ¿Usted sabe si en Litueche la gente tiene tecnología, sabe el nivel de conectividad, sabe si en realidad lo que demanda el banco es esto? Bueno, cuando me traiga esa respuesta, recién vamos a hacer finalmente esta decisión de política dentro del banco. Porque si no, lo que nos pasa es que adaptamos a las instituciones sin leer el entorno y por lo tanto no nos adaptamos a este país que está cambiando. En ese sentido, ya que focalizaste la parte final de la respuesta de Sebastián en torno al banco, dentro del proceso que tiene que cumplir el Banco de Estado en la reactivación económica con la pequeña, la mediana empresa, ¿cómo se adapta también en un entorno que va cambiando? Y como los negocios van cambiando, los emprendedores van cambiando, y cómo se une tanto quienes necesitan el apoyo del banco y el banco que les brinda apoyo. Ya mira, dos reflexiones, uno intrabanco que tiene que ver con el apoyo al mundo externo y otro cómo el banco también apalanca lo que para mí es vital en el motor de desarrollo del país, que son economías basadas en creatividad. Creo que son dos cosas distintas. Lo primero, lo peor que podemos creer en un banco es que los analistas de riesgo que están aquí concentrados haciendo análisis de riesgo hace 20 años van a entender cómo son estos procesos de cambio hacia adelante. Si yo le preguntara a un economista puro, yo soy abogado, pero llevo 20 años trabajando en el sector económico puro y eso me da una libertad distinta. Tú le preguntas al economista, oiga, ¿usted había vivido alguna vez en la historia, ha hecho un análisis qué pasaba si se nos contraía la demanda? Siempre tenemos problemas de oferta, falló la industria, leyó mal el mercado, pero por primera vez tenemos contracción de la demanda. En realidad no es que la gente no quiera consumir nuestro producto,
Es que no puede consumirlo porque lo enclaustramos. Si teníamos un modelo de predicción de riesgo en esas circunstancias, no existían, porque era una circunstancia económica distinta. A esa pregunta, lo que el banco necesita es mucho más alianzas estratégicas. La economía del futuro es colaborativa, y en este caso, en materia de riesgo, tiene que hacerlo con fintech u otros que hagan análisis de riesgo adaptativo a circunstancias extraordinarias y no las políticas tradicionales del banco. Las políticas tradicionales, ¿cuál es el flujo? ¿Tiene patrimonio? ¿Hay avales? ¿Cuáles son las ventas proyectadas? Y muchas veces un emprendimiento dinámico o alguien que genera tecnología crece mucho más rápido que una curva tradicional o sus niveles de inversión son mucho más bajos. Por lo tanto, evaluarla no necesariamente la vamos a entender con política de riesgo tradicional del banco. Entonces, a la reactivación, la gran pregunta es cómo asociamos otras que están haciendo a través de la innovación modelos de riesgo de predictivo distintos que no sea solo patrimonio, flujo y caja, para decirlo en el mediano plazo, o ventas en el mediano plazo, y adaptamos eso. Segunda gran pregunta es eso. ¿Cómo además entendemos que un banco juega un rol contracíclico, un banco público, y por lo tanto nosotros al guardar el patrimonio no estamos protegiendo a nadie y lo que tenemos que hacer es tirar, en el buen sentido de la palabra, el patrimonio a la calle para que en condiciones menos rentables, pero rentables igual, somos un banco, que las tradicionales ayuda a mover la economía porque confían que esta movilidad al final va a hacer que el banco vuelva a crecer en el mediano plazo. Y la tercera gran reflexión, de la reunión que vengo también, es cómo el banco tiene esta capacidad finalmente de acercarse al usuario final. Voy a volver al ejemplo de Litueche, porque fui la semana pasada a Litueche, y permite que el productor de cervezas de Litueche pueda tener un acceso al financiamiento sin tener que viajar a Rancagua a conseguir ese crédito, sino nosotros acercar el banco a hacer. Eso es la dimensión del negocio bancario puro. Pero hay una segunda gran reflexión. Yo soy un convencido así, que Chile tiene una oportunidad de desarrollo industrial gigantesco en economía basada en creatividad, con una economía basada en creatividad. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos dependido casi única y exclusivamente de la exportación de materias primas los últimos 20, 30 años. El ciclo de desarrollo que va desde el año 90 en adelante tuvo que ver con ser un gran exportador de materias primas, particularmente el mercado asiático, y eso significó finalmente agregar valor a nuestra economía a través de productos que no nos imaginábamos que podíamos agregar valor. Y diversificar las especies de productos y generar alta innovación en esa industria, minería, turismo, etc. Pero cuando uno ve el ciclo económico que han vivido economías que son parecidas a las chilenas, ejemplo 1, Colombia, ejemplo 2, países nórdicos en fase de desarrollo anteriores, empezaron a entender que la economía basada en la creatividad era una oportunidad de desarrollo de segunda base. ¿Por qué? Primero, porque agregan valor a industrias que son simplemente extractivas y esa creatividad o innovación le genera un valor agregado a productos que en sí mismos no salían hacia adelante. Para ser súper práctico, si antes vendíamos celulosa o vendíamos madera, hoy día diseño en madera es clave para el desarrollo de Chile porque vende nuestro producto primario, pero con valor agregado hacia el exterior. Eso es lo que hicieron los países nórdicos con el diseño nórdico que hablamos todos los días. O Colombia termina entendiendo que toda su naturaleza de valor cultural le permite generar una tremenda industria social a la música que le genera PIB asociado, o los suecos, cosa que discutimos poco, su tercer producto de exportación o segundo es la música, y escuchamos Europe en inglés en Chile, o The Hypes, los que son más punk en Chile, que son industria musical sueca. ¿Por qué digo esto? Porque ahí Chile tiene una oportunidad gigantesca de desarrollo y el banco tiene que mirar cómo evalúa de mejor manera esta industria. ¿Dónde? ¿Por qué esta oportunidad? Primero lo que dije, porque ya tiene industrias madres que no pueden seguir vendiendo cerezas o solo madera, tienen que vender productos asociados a la cereza o productos asociados a la madera en que el diseño, la forma de producir o la innovación le va a dar el valor agregado. Segundo, Cristian, y esto se discute súper poco en Chile porque somos un país que tiene 1 de cada 4 chilenos en el corto plazo, va a ser, ya 1 de cada 4 chilenos está estudiando la educación superior, por lo tanto ha generado talento, masa crítica, que tiene una formación o años de escolaridad más profunda, por lo tanto ya le puede agregar valor a esa producción más que como un obrero industrial, sino alguien que le agrega valor a esa producción. Y tercero, porque el arte en general, o en la industria del entretenimiento o la industria del arte, la distancia dejó de ser un obstáculo con este cambio tecnológico que dijimos, y por lo tanto lo que hacíamos antes, que nos permitía no ser competitivos, hace cosas milagrosas, como algo que me tocó a mí vivir en la Corfo y tratar de empujar con la Corfo, que nuestra industria de videojuegos sea clave para la exportación de servicios en Chile y podamos producir con un cabro en la Florida que yo conocí, que producía un videojuego, y estar vendiendo en Nueva York su videojuego masivamente, simplemente porque ya no necesitas viajar a Nueva York para vender el videojuego que diseñas en Chile. Entonces, cierro
la reflexión inicial, el banco necesita innovación en su modelo de predicción de riesgo y cómo apoyar la industria, pero sobre todo necesita abrir un área mucho más fuerte para promover el financiamiento de industrias basadas en creatividad hacia el futuro, porque veo que hay oportunidades de negocio para Chile y para el banco en particular, en donde nadie ve ni ningún banco tradicionalmente se atreve a meterse. Claro, sin duda que esa ayuda que se le tiene que prestar a esta gente que está creando relevante, y efectivamente en la Corfo nos tocó muchas veces estar ahí presentando programas que llamaban la atención porque eran programas completamente distintos, que uno no se imaginaba que podían tener la demanda correspondiente y también que iba a haber una línea de apoyo. Pero en la Corfo era más fácil que en el banco brindar ese apoyo. Sí, pues más fácil, porque la Corfo en la práctica la Corfo puede apostar, esto es como una apuesta de riesgo, puede apostar entregando capital sin esperar retorno. Yo tengo una ley acá que me obliga a esperar retorno. Claro. Pero yo tengo dos modelos que me demuestran que es confiable. Lo primero, estoy viendo cómo hago modelos de predicción de riesgo distintos. En el resumen de lo largo que dije antes, da un modelo de predicción de riesgo que entienda la industria del entretenimiento, de la creatividad, de manera distinta y que no le pidan los flujos, las proyecciones de caja tradicionales porque no van a dar. Esa es la primera pregunta y eso es lo que estoy trabajando internamente porque requiero demostrarle al banco que le va a quedar retorno en la inversión en el mediano plazo. A diferencia de la Corfo que uno podía apostar fichas y tú me viste ahí con el cine, con los videojuegos, pero sin esperar retorno, sino más bien haciendo una inversión de largo plazo. Acá hay que esperar retorno, pero estamos viendo cómo hacemos modelos de riesgo hacia adelante. Y dos, retomar algunas cosas que el banco fue clave. El banco fue clave en la industria del cine, parte importante del cine chileno. En su minuto, entre los 90 y 2000 se desarrolló con inversión del banco y yo creo que tenemos que abrir eso y voy a anunciar algunas cosas en el mediano plazo en ese sentido o apostar a ciertas industrias determinantes de que el retorno no tiene que ver con la inversión en financiamiento, sino más bien que genera retorno en imagen para el banco a través de, en vez de invertir en campañas de marketing masiva en medios tradicionales, yo creo que hay una gran apuesta también a que un banco público financie, auspicie, patrocine actividades basadas en creatividad que también pueden generar un retorno en imagen al banco para ponerlo dentro de esta dinámica de un banco innovador. Lo más difícil. Sí, no. Buen desafío el que tiene Banco Estado porque además por lo que representa el banco más grande de la plaza, hay algún número por ahí que cuenta de ello, ya es conocido por la cantidad de microcréditos que tienen, por la cantidad de apoyo a gente que está partiendo por los créditos hipotecarios y generar ese cambio también es relevante para nuestro país. Ahora, dentro, y me imagino que sí, pero a lo mejor mucha gente en regiones se estará preguntando, Sebastián, si nosotros dentro de este proyecto de cambio estamos incluidos o no, que sean emprendedores aún más pequeños que puedan estar incorporados a esta modificación de incorporarlos a ellos también y con ello poder favorecer también el desarrollo de la actividad económica, cualquiera de estas sea donde ellos mismos lo estén implementando. O sea, 100%. Mira, deja contarte algunas cifras que tienen que ver con industrias creativas. En el mundo generan cerca de 30 millones de empleos en las industrias creativas. El PIB en el mundo aportan casi el 3.2 del PIB. En Latinoamérica está un poquito más bajo, 2.2 del PIB, y en Chile no hay una medición que uno diga ciencia cierta es, pero entiende que está bajo el 2% del PIB. Cuando tú me preguntas esto y alguien que está en Valdivia me dice ¿qué tengo que ver yo con esto? Mucho. Porque cuando uno hace una apuesta de un banco público por este sector, la apuesta en general es que puede aportar más en el PIB de lo que está aportando, porque si los promedios mundiales te hablan de este nivel de generación de empleo, si te dicen este nivel de aporte del PIB y de la perspectiva más importante, que es la gran pregunta tuya, si además tú entiendes que la creatividad no tiene fronteras, por lo tanto puede ocurrir tanto en Valdivia, en Puerto Montt, en Maullín, en Quillota o en Santiago, que no pasa con la industria con chimenea, que en general se concentran donde hay zonas de servicio hacia adelante, uno dice el banco tiene que hacer una doble apuesta por eso. ¿Cómo considerarlo? Lo primero, lo que estamos trabajando más es una política de riesgo especial para industrias creativas. Yo creo que esa es la primera gran conversa que estamos teniendo acá adentro, ver cómo se evalúan. Lo segundo, establecer otra vez una política más de fomento industrial desde la perspectiva que tiene el banco, que es de retorno, para producciones o actividades que tengan clara raigambre local. Y lo tercero, que la banca microempresa, que es la banca más importante, efectivamente vaya desarrollando políticas de crédito distintas para industrias basadas en creatividad. El banco es tradicional en esto, en agricultura tiene plazos de pago distintos, en turismo hemos logrado en este periodo establecer periodos de gracia o periodos de plazo distintos, entendiendo que son actividades estacionales, pero en industrias creativas no, y el gran desafío hacia adelante es como ejemplo,
una inversión en alguien que hace una producción de videojuegos, probablemente sus flujos no son parejos en la venta. Desde que desarrolla hasta que vende, tiene una curva muy baja de capacidad de pago y empieza a vender y empieza a crecer, y por lo tanto establece periodos y plazos de gracias hacia adelante. Pero quiero cerrar la idea diciendo, de aquí hablo a título personal, nunca cuando uno es presidente de una institución habla a título personal, pero lo hablo igual, digo, tengo una convicción, hay una convicción detrás, ¿cachai? Que es, de alguna forma, también nuestra economía requiere innovación, no desde la perspectiva de que industrias innoven, sino que Chile le fue bien cuando apostó por la acuicultura, por el sector forestal, entre el 80 y el 2000, para desarrollar nuevas industrias. La convicción personal es que específicamente la industria creativa, las industrias creativas son una de las apuestas estratégicas del Chile del futuro para crecer en el desarrollo, que solo siguiendo las industrias tradicionales no vamos a llegar, y que si a esas industrias tradicionales no se les agrega innovación, tampoco vamos a llegar, pero sobre todo tenemos que descubrir potencial industrial en áreas donde no las hayamos visto. Y aquí hay un valor agregado gigantesco. Yo dije la música, dije el cine, hay algunas productoras ahí grandes, Chile tiene productoras como, no voy a decir ni una, pero como las que producen los grandes eventos en Santiago, que son de clase mundial, y están viviendo una crisis terrible, y tenemos que ver cómo sobreviven, porque ahí hay una gran producción detrás. No es casual que hoy día estamos con el alcalde de Santiago anunciando la Fórmula E, y eso ocurre en Chile porque tenemos productoras de clase mundial instaladas en Chile, o tenemos publicidad, una industria publicitaria también de clase mundial. Yo voy a hacer una crítica acá, para que me la pregunten después, la dejo abierta, que han perdido un poco el valor de entender el Chile en que vivimos. Es una pregunta bien de fondo, ¿eh? Uno de los grandes desafíos éticos de la industria de la publicidad es representar el Chile real y no el Chile de la élite, y yo creo que han perdido un poco esa conexión directa con el país que está afuera, probablemente porque son igual que yo, parte de la élite, y han desconectado un poco el mercado de la publicidad con el Chile real, pero creo que hay un desafío gigante ahí, volver a retomar ese liderazgo mundial hacia adentro. Una crítica ahí al todo el panel que nos está siguiendo, además, y efectivamente una respuesta que queda media provocadora la pregunta, pero efectivamente un tema de los que hay que discutir también. Sebastián, ya escuchamos que la parte económica sin duda es una pata fundamental dentro de este desarrollo para la industria creativa, pero además, considerando tu experiencia de haber pasado por distintos ámbitos dentro de lo público también, ¿cómo, independientemente de lo económico que ya lo escuchamos, qué es en lo necesario para que esta industria creativa sea una actividad de exportación permanente en nuestro Chile y que no haya vaivenes en que sí, efectivamente, a lo mejor hay ciertos casos que logran destacar, pero la otra temporada nos mantenemos planos y así sucesivamente, y no hay un crecimiento constante ni un desarrollo permanente? Mira, 4 cosas rápidas, yo creo que hay. Primero, desafíos industriales, que tienen que ver con esta conversación, y esos desafíos industriales también tienen que ver con generar hace muy bien la chapa esto, pero creo que hay que generar mucho más colaboración industrial para que esto funcione. Aquí la escala para competir va a estar dada por la capacidad de asociatividad de la industria, y por lo tanto lo que tenemos muchas veces baja capacidad de asociatividad, baja capacidad de defensa de intereses colectivos, pero más fuerte, baja capacidad de encadenamiento de industrias que requieren una mirada industrial de mediano plazo. En Chile no existiría la acuicultura si no hubiera un modelo de concesiones acuícolas, si no hubiera una legislación adecuada que hubiera sido diseñada para esto, pero si no hubiera una red de colaboración, de distribución, de generación de... Yo creo que ahí hay una conversación bien de fondo del desafío de mirarse como industria. Esto no es popular lo que voy a decir, y mirarse menos como un lugar de solo colaboración o ayuda al Estado, como oiga, cómo nos van a ayudar a la sociedad, sino que más bien mirarse como industria y creerse el desafío de industria, es decir, nuestro desafío industrial es ser el 3 del PIB a la vuelta de la esquina, y eso requiere que nos asociemos, que pongamos ese desafío, que veamos cuáles son los desafíos regulatorios, cuáles son los desafíos internos, cuáles son los desafíos de la academia, para ese gran desafío. Un segundo gran vector que tiene que ver con los desafíos de la política pública, que es más mi pega hoy día, pero y cómo el Estado, una vez que se aglutina un sector completo y hace esta mirada de largo plazo, cómo el Estado hace más bien políticas públicas que permitan que esta industria se desarrolle de acuerdo a desafíos industriales predefinidos. Eso requiere, primero, niveles de coordinación distintos a los que tenemos. A veces tenemos exceso de concentración, exceso de desarticulación de la política pública en distintas instituciones públicas, una parte que es mucho más de fomento, que está en la Corfo, otro que está en el Ministerio de Cultura, otro que está... Por lo tanto, ¿cómo coordinamos de mejor forma la intervención pública en ese sentido? ¿Cómo de alguna forma establecemos incentivos o modelos regulatorios que permitan que esta industria funcione mejor? Una de las grandes preguntas, y sé que van a estar ahí
algunos panelistas que yo tenía en la Corfo, era cómo logramos que se hagan producciones internacionales, como hizo Colombia, con incentivos de franquicias tributarias, para que se hagan producciones internacionales en Chile, como en la industria de las locaciones, pero no hemos podido definir una política pública, y a veces somos medio tiesos en el mismo sector público para establecer los incentivos adecuados. Yo creo que hay desafíos sociales en una tercera dimensión, lo dije hacia adelante. Yo creo que aquí hay una cosa bien de fondo, que no podemos tener una industria neutra en un mundo en cambio. Y por lo tanto esta industria sí tiene que tener un compromiso valórico distinto con la sociedad en que vive. Yo lo digo así, te lo quise decir, pero es una discusión bien que he tenido en el banco, incluso con mi área de marketing, diciendo nosotros tenemos que poder hablarle al país que es real. No quiero más publicidad con viviendas de 8.000 UF, cuando en realidad el Chile compra viviendas de 2.000 UF. Entonces mi banco tiene que poder hablarle a quien compra vivienda de 2.000 UF, y eso requiere un rostro, una cara, una vivienda que no está. Y tú puedes dar vuelta a todas las campañas de la banca chilena y no encuentras una foto de una vivienda de 2.000 UF. Entonces algo genera este desacomodo. Generamos un mercado de la creatividad que piensa solo en segmentos altos, y parece que nuestro compromiso también tiene una dimensión social que tiene que ser capaz de reconocer el país que no conocemos, interpretarlo en la industria, para no generar esta brecha interpretativa entre el país que creemos que somos y el país que ven los chilenos detrás. Y lo último, desde la mirada como el desafío de lo grande, unos desafíos particulares para la reactivación. Yo iría apoyando, que no se sienta nadie, porque aquí hay de todo el mundo, 4 industrias madres que yo creo que son clave en la industria de la creatividad. Lo primero, 4 sectores para ser madre: videojuegos, lo dije, industria de entretenimiento, industria asociada al diseño, industrias asociadas a la publicidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que uno tiene que decir, ok, el mapa general es total, tenemos un desafío industrial, pero hay 4 industrias madres de las cuales el Estado debería mirar de mejor manera, y las mismas industrias deberían creerse el cuento de cómo compiten de verdad afuera en estos 4 grandes mercados. Yo creo que hay oportunidades de negocio gigantes además para el banco y en particular para la industria, y por lo tanto hay que ver cómo se apalanca en esta lucha. Y en entretenimiento, desde la mirada del sector económico, de alguien de acá, incluye cine, incluye música, incluye eventos masivos, incluye, etcétera, pero requiere más bien una estrategia más colectiva de qué incentivos de la política pública, de la industria, como lo dije, y sociales tenemos que generar para que esta industria despegue hacia adelante. Y dentro del ámbito público, ¿tú crees que están todos bajo la misma línea de análisis, de proyección? Porque claro, uno te puede escuchar a ti muy entusiasmado, muy pensando estos temas de futuro, pero sabemos lo difícil que es que una posición como esta se alinee dentro del aparataje público. ¿Cómo lo ves también? A la política le falta rock, siempre digo eso, en el sentido positivo, le falta innovación. Cuando yo partí diciendo, Cristian, esta idea de los 4 cambios globales que estamos viviendo, esto es como uno debería tener tatuado en el volado, innovación como desafío personal. Te lo dije, pero además la política es mucho más grande. Yo siento que en la política miramos mucho el futuro por el espejo retrovisor. Entonces hablamos como de los últimos 30 años. Lo que queríamos hacer es lo que hicimos hace 30 años atrás. Mira, lo que hicimos en los 90 o lo que hicimos en los 60. ¿Por qué digo esto? Porque creo que hay un desafío, por eso agradezco tanto que me hayan invitado a este foro, por eso partí en esa broma. Hay un desafío de seducción mutua, ¿cachai? De coqueteo mutuo. Esto no va a pasar, la innovación no ocurre porque aparece un gallo tan creativo que va a cambiar lo que está pasando. Más bien ocurre desde la seducción real. Y aquí también, para mí, lo personal, tratar de ser como un peregrinaje en la institucionalidad pública para que esto funcione. Ahí la Consuelo Valdés es una gran socia en esto, y otros. Pero también hay un desafío del sector. Por eso yo decía, el primero de los 4 grandes desafíos que les quise poner, el desafío industrial es más grande, que es no golpear la puerta siempre de la demanda, sino también pasar de la protesta a la propuesta. No es lo que al Estado le falta, sino cuáles son los grandes desafíos que tenemos que poner sobre la mesa, dónde deben ir, cuáles son las palancas, cuáles son los desafíos regulatorios, qué tiene que hacer el Estado, qué tenemos que hacer nosotros mismos para que este proceso de seducción funcione. Si no, vamos a volver al espejo retrovisor y vamos a decir, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hacíamos antes. ¿Y qué es lo que hacíamos antes? Entregarnos subsidios, apostar un poquito al fomento, creer que en realidad lo que tenemos que fomentar más son las industrias tradicionales, y volvemos siempre a esta mirada como atávica, regresiva, que tenemos en la política de creer que las fórmulas están en el baúl de los recuerdos. Yo creo que aquí, convicción lo dije, aquí hay una oportunidad gigante, que no está en el baúl de los recuerdos, sino que está en el país del futuro, pero hay un desafío industrial colectivo hacia adelante. Un ejemplo para otras industrias. Yo admiro mucho lo que hizo alguna vez la industria de la construcción con el CPI, parece que era el Consejo de la Política para la Infraestructura de Chile, que en algún minuto, hace 15 años,
se paró y le presentó a todos los candidatos a presidente un documento de política pública diciendo esto es lo que esperamos de esta industria hacia adelante en los próximos 20 años. No era un petitorio, no era una lista de supermercado diciéndole a los candidatos esto es lo que queremos que haga para nosotros. Decían esto es lo que queremos hacer nosotros, esto es lo que esperamos que haga el Estado, aquí deberíamos estar, este es el estadio que está hacia adelante. Aquí hay instituciones que están haciendo eso, el BID está conversando de eso en Latinoamérica, pero creo que nos falta una mirada colectiva de cuáles son los desafíos del mediano plazo y que estos congresos y todas estas conversaciones que existen se transformen en eso. En los próximos 20 años, ¿dónde deberían estar las industrias creativas en Chile? ¿Qué tienen que hacer la misma industria? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tenemos que hacer con la sociedad para ser reconocidos como socios en el desarrollo, para que no nos miren con desconfianza? ¿Qué tenemos que hacer o cuáles son los sectores o factores críticos donde deberíamos apuntalar? Yo creo que ahí hay una conversación para que se busca. En eso los políticos somos bien animales, y nos movemos mucho por la demanda. A mí no me gusta en general, prefiero generar ofertas como innovación, pero nos movemos por la demanda, es lo que está de moda. Creo que hay un desafío doble. Obvio que ojalá haya más gallos que se atrevan a decir yo no me voy a mover por crear nuevas ofertas en la sociedad que estamos construyendo, pero no podemos esperar siempre que la política sea un círculo virtuoso y genere eso. También tenemos que, por lo tanto, generar una demanda. Y esa demanda no es le pido esto para que usted me dé, sino que aquí hay un desafío colectivo, social, que implica estas necesidades hacia el futuro y requerimos ser socios de usted para esta estrategia. Sebastián, ya la parte de los cuestionamientos hacia lo público ya también la has presentado. Ahora, desde tu perspectiva también, ya en esta última parte de la respuesta, algo dijiste. ¿Cuáles son los planteamientos, los deberes o qué tiene que cambiar también dentro del ámbito privado para que se genere esto? Uno lo dije a la pasada, pero voy a ser más javero. Mira, parte de lo duro que hemos vivido estos últimos años, yo diría desde octubre del 2019, es que además me tocó más duro que la cresta porque estaba sentado ahí en la moneda en esas circunstancias, pero quiero decirlo, tiene que ver con lo que yo he dicho que es, o sea, con lo que creo que es un problema de cohesión social profundo o desafección del Chile con la élite, ¿no? Y eso no son dos pares, el 95 o el 90% de Chile con el otro 10%, entendiendo que parece ser que no los interpretamos en respecto a sus necesidades. O sea, ya no es solo una demanda, no es solo una demanda de urgencias sociales, que tiene toda la razón de ser, sino algo mucho más profundo, que sabéis que yo cambié, me he sacado la cresta, salí adelante, mi familia salió adelante, yo me he esforzado, mi hijo está estudiando publicidad, mi hijo logré que estudiara comercial vespertino mientras se saca la cresta, pero allá hay una conversación que no tiene que ver conmigo y que habla de un país que no tiene que ver conmigo, pero que además ese país no es que no tenga que ver conmigo, no tiene que ver conmigo ni con nadie más que solo para esa boleta. O sea, ¿por qué lo digo? Yo creo que hay harto que los cabros más creativos lo entendieron rápido y asimilaron y entienden que hay oportunidades de negocios allá adentro, ¿cachai? Los que venden videojuegos, ejemplo clásico, pero también los que están descubriendo la música va por un fenómeno, está corriendo un fenómeno distinto, el streaming, la autoproducción, la posibilidad de finalmente autores de autogenerar contenido, etcétera, etcétera. Pero parece ser que la movida industrial global no va hacia allá. Sigue mirando un solo tipo de país y un prototipo de país. ¿Por qué digo que ese desafío es tan importante? Porque si hay una industria neutra respecto al país en que vive, lo más probable es que no se vea la oportunidad que esta industria puede generar para el país. Para ser más práctico, si alguien en Pedro Aguirre Cerda no entiende que esta industria es vital para cambiarle la vida a él también, esta industria no tiene futuro. Y parece algo súper subjetivo, pero es profundamente objetivo. Los países hace 20 años, su estrategia de desarrollo apostaban a lo que creía la élite que iba a ser lo grande porque tenían que ver con la explotación de grandes capas de tierra, por lo tanto, obvio, daba lo mismo. Pero hoy día no. Hoy día tú necesitas que las cadenas de valor se agreguen en torno a industrias que tienen futuro. Entonces, el primer gran desafío, industria no neutra, industria con un compromiso con el país que vive, una industria que entiende el país que vive, una industria que interpreta al país que vive. El segundo, que es la colaboración. Lo dije en la pasada también, el futuro del mundo es a través de la economía colaborativa. Si antes uno necesitaba producir casi todo solo iba a competir en el mundo aquella que tuviera economías de escala y produjera salchichas en serie lo más grande posible y a los costos más baratos posibles y pagando lo menos posible. El mundo del futuro en realidad es de pequeños productores asociados que producen valor y cada día más especializados en qué parte o eslabón de la cadena productiva está cada uno, y por lo tanto requiere también una industria que se mira más en el conjunto, globalmente. Se entiende mejor y ve qué rol juega cada uno, pero juega colectivamente, por lo tanto es capaz de poner esos desafíos colectivos. Y tercero,
que mucho más de desafío es con una estrategia mucho más de corto de mediano y largo plazo hacia adelante. Yo voy a decir algo y cierro esta pregunta con esto, que me pasa siempre a mí que están pegas públicas. Vienen como con listas de supermercado. Esto es lo que necesitamos. A mí me gustaría que nos pusieran crédito más barato, que nos dieran periodo de gracia más largo. Yo digo, está bien, es parte de mi pega y algo he estado trabajando para toda esta industria en eso. Pero con el mediano plazo nadie llega, nadie dice ya. Pero lo que queremos en el banco es que se abra un área de fomento para la industria, que en 5 años más piense en esto, que ponga palanca de desarrollo, que arme un modelo con la Corfo. Parece que la petición del corto plazo, la lista del supermercado de la demanda, se come la necesidad de hacer propuestas. Y como dije, los políticos olfatean la demanda y son malos generadores de oferta en general, no quiero denostar a los políticos solamente, los grandes presidentes de corporaciones hacen lo mismo. Leen la demanda porque así responden más rápido a la edita de fin de año y no que generan oferta, y son pocos los creadores de nueva oferta. El gran desafío de la industria es traer esa generación de oferta a los tomadores de decisión para que sepan por dónde tienen que apuntalar esta cultura hacia adelante. Y lo último, ahora sí, y tienen que ser queridos. Insisto en esto, el ser queridos hoy día es vital. El ser queridos es parte importante de la construcción del nosotros, de la cohesión social que viene hacia adelante. Y hay algo ahí de la industria particular de la publicidad, perdón que me meta en eso, que está generando esa desafección. No se dan cuenta porque la gente sigue comprando lo mismo. Pero cuando tú pones una cara de un país que no existe, en un mundo que no existe, en una fantasía irreal de un mundo que no existe, y no entiendes el efecto que le provoca ese aviso a alguien que está en Concharí y lo ve todos los días, no estás entendiendo parte del rol que tú tienes que vender y ayudar a vender. Pero tienes que ayudar a vender sin generar una fricción más distinta con el producto. Porque en la farmacia van a comprar siempre, hasta que un día la pueden quemar. La pregunta es qué rol juega la publicidad en uno u otro sentido. Yo creo que ahí hay algo bien determinante. Sebastián, ya nos quedan un par de minutos para ir cerrando este conversatorio. Tú fuiste elegido 2 años consecutivos también dentro de los jóvenes líderes por distintas publicaciones. Y mi pregunta es, el año 2008, el año 2009, cuando tuviste ese reconocimiento, ¿pensabas igual y si ha sido muy frustrante el no poder desarrollar este tipo de ideas, o sí, efectivamente, pese a toda la crítica que ha surgido desde acá y el análisis un poco más duro del desarrollo de nuevos negocios, lo pensabas así y pudiste, en cierta medida, ir cumpliendo eso que añorabas? Mira, me han pasado 2 cosas a la idea inicial. Yo tuve la oportunidad con un grupo de gente armar el Dínamo, armar un medio electrónico, después he pasado en estas pegas, tuve harto en el sector privado, he sido profe universitario, yo como que siempre he sido curioso, se necesitan hartos motores en este desarrollo hacia adelante, eso es la vuelta. Y desafío para todos, lo único que yo no me compro es esa gente que dice yo he sido consecuente hasta el final, tú me decías si piensas lo mismo. Yo creo que la consecuencia es el valor más sobrevalorado de la sociedad que vivimos hacia adelante. La gran gracia del futuro va a ser nuestra capacidad de no ser consecuentes, de adaptarnos al país que cambia. Si uno sigue pensando lo mismo siempre en un mundo cambiante, lo que le pasa es que choca con la realidad. Entonces, hay un desafío bien grande de que en realidad la virtud del futuro va a tener que ir con esta capacidad de adaptación, y por tanto, a la pregunta si el 2008 pensaba lo mismo que ahora, probablemente que no. Yo en el 2008 pensaba que lo único que tenía que hacer Chile era producir más rápido y más fuerte lo que estaba produciendo, y hoy día me cuestiono harto de eso, porque los datos me han demostrado lo contrario, así que siempre estoy disponible a que alguien me convenza de lo contrario, porque el mundo va a cambiar, y por lo tanto he aprendido a irme adaptando. Yo alguna vez lo dije, cambiaste mi apellido en estos últimos 10 años a tu pregunta, cambié mi apellido, cambié mi papá, he cambiado tantas cosas que cambiar la idea no me provoca ni una daño moral. Y lo digo más, los que hacemos los que somos gerentes, o somos políticos, o tomamos decisiones, lo que tenemos que saber es que nuestras decisiones no son verdades morales, no son religiones. La política rápidamente se transforma en un asunto moral y la gente crea que son religión, y altos ejecutivos de empresas, sus decisiones las transforman en asuntos religiosos. Lo que yo digo es, yo creo que en realidad lo que tenemos que hacer es generar más proyectos colectivos hacia adelante. Con creatividad. Con creatividad, que finalmente sea eso también la base del desarrollo productivo. Exactamente. Es un elemento importante. Mira, si la gran gracia de la creatividad, lo voy a decir en simple, es que pueden ganar más simplemente metiéndole más ideas a ese producto. Y yo creo que eso es lo verdaderamente valioso de la creatividad. O sea, la política le falta creatividad, a las industrias le falta creatividad, a las industrias tradicionales y a la economía le falta creatividad. Y la verdad,
el futuro de Chile va a ser creativo o no va a ser, porque nos vamos a quedar trancados en este dilema que tenemos de la mediocridad, de seguir haciendo siempre lo mismo. O el futuro será creativo para Chile o no será, porque si no es creativo lo que tenemos es mediocridad. Yo creo que ahí hay una gran reflexión para lo que tenemos que conversar en este foro. Muy bien, Sebastián. Como presidente de banco, sabemos que los compromisos son múltiples también. Estamos comprometidos hasta la 1 de la tarde, son las 13 horas. Te queremos agradecer estos minutos con nosotros, muy relevante también la visión de alguien además que está dirigiendo una institución pública, que uno cree que a lo mejor los preceptos son mucho menos modernos en algunos casos, pero acá está la idea de innovar y la idea de implementar nuevas también formas de trabajo que contribuyan a este desarrollo productivo. Así que muchísimas gracias por haber estado en este conversatorio junto a nosotros. Muchas gracias, un cariño a todos y como les dije, el futuro será creativo o no será. Aquí hay harto valor agregado para nuestra economía. Ojalá nos colaboremos mucho para que esto salga adelante. Socio honesto a los que quieran trabajar con el banco en esto. ¿Ya? Abrazos. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, Sebastián Sichel, presidente de Banco Estado, junto a nosotros, dándonos su visión también del desarrollo y la importancia que tiene la creatividad en el desarrollo productivo y cómo desde una institución pública también se ha ido trabajando en ella. Gracias por tu participación.